así vamos ya con el análisis del cierre europeo. Joaquín Robles, analista de XTB, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, me resulta curioso el movimiento este último que hemos tenido en Europa porque ha habido un momento a las 5 de la tarde cuando parecía que todo se daba un giro hacia arriba, subían muchos índices europeos, subía el Nasdaq más del 1%, pero en Europa otra vez parece que al final de la sesión ha vuelto a pesar un poco el pesimismo. Entiendo que derivado de datos hoy, por ejemplo, como el IPP, que mensualmente ha subido, esos precios mayoristas. En general, ¿cómo has visto la sesión y cuáles crees que han sido los drivers o los catalizadores de los movimientos del día de hoy? Bueno, yo creo que tampoco ha sido una sesión con factores de peso. Es verdad que hemos tenido ese dato de exportaciones en China que ha vuelto a caer más de la expectativa, que genera esa preocupación sobre la demanda internacional y también sobre la debilidad de la recuperación del gigante asiático. Hemos tenido la decisión de tipos en Australia, que sorpresivamente ha subido 25 puntos básicos. Puede ser interpretado como un aviso para navegantes, ya que los bancos centrales hablan de pausar las subidas de tipos, pero obviamente en el caso de que la inflación repunte, pues podrían volver a retomar esas subidas. Y en el caso de Australia, pues la inflación sigue en ese 5,4, muy lejos del objetivo del 2%. Y luego también hemos tenido ese cambio de tono de algunos de los miembros de la Reserva Federal diciendo que su objetivo sigue siendo el 2%, que están comprometidos por ello y que no van a hablar de que no va a haber más subidas porque, como comentábamos antes, en el caso del sobrecalentamiento de la economía, nuevas presiones de inflación, claro que se verían forzados a volver a actuar. Entonces, al final hemos tenido un mercado que ha rebotado con mucha fuerza, sobre todo después de la reunión de la Reserva Federal de la última semana, también por la estabilización de los precios del petróleo y, bueno, pues por la relajación de las tensiones en Oriente Medio, pero que ahora vuelve a sopesar otra vez los riesgos. Ninguno de estos factores se ha solucionado y de ahí que veamos, bueno, pues esta pausa después de las subidas. Y aquí en Europa es que tampoco nos podemos comparar con Estados Unidos. Es una economía que también está cerca de terminar ese ciclo de subidas, pero muchísimo más debilitada. De hecho, vemos cómo la economía germana presentó un dato de PIB negativo por tercer trimestre consecutivo, como el crecimiento de la zona euro también se encuentra negativo, aunque todavía son datos muy ligeros, bueno, pues van dando muestras de que quizá aquí está afectando más el ciclo de subidas que en Estados Unidos. Y mientras tanto, bueno, pues hemos visto un IBEX 35 que sigue cotizando por encima de los 9.200, sigue en esa zona donde ha permanecido prácticamente la mayor parte del año entre los 9.200 y 9.550 puntos y un poco a la expectativa, ¿no?, de cuáles van a ser los próximos datos de empleo, de inflación, porque va a ser lo que siga moviendo los mercados durante los próximos meses. Joaquín, quería preguntarte también por el petróleo, porque hoy lo tenemos cayendo casi un 3%, no sé si llega hoy a ver el último dato en tiempo real, de momento 2,95, 2,86 está ahora mismo cayendo, que se acaba de actualizar. No llega al 3, pero prácticamente está en el 3%. 82,80 dólares el barril. ¿Cómo ves este movimiento cuando justo hoy, por ejemplo, hemos escuchado al secretario general de la OPEP diciendo que se espera que en 2024 haya más demanda, concretamente 2 millones más de barriles diarios de demanda? Sí, llevamos tiempo hablando de que es muy complicado tratar de predecir los precios del petróleo porque estamos viendo una volatilidad enorme. Hace apenas un mes estábamos hablando de que podía llegar incluso a los 100 dólares por barril por los recortes de Arabia Saudí y Rusia. Esos recortes que provocaron esa fuerte subida de los precios siguen vigentes ahora mismo y estamos hablando de que el petróleo podría caer incluso de la zona, ¿no?, de relevancia de los 82 dólares por barril. Ahora lo que se está hablando es de que el mercado no termina de creerse el final de las subidas de tipos, que podríamos ver un mayor endurecimiento monetario a principios del año que viene. También se está hablando de las peores perspectivas de crecimiento, de la debilidad de la economía china, pero yo creo que también esos eran factores que pesaban durante las últimas semanas. Lo que está claro es que este movimiento ha servido en gran medida para impulsar a las bolsas, para aumentar las posibilidades de que la inflación continúe disminuyendo hacia ese objetivo del 2% de manera progresiva y también a eliminar gran parte de las presiones de inflación de cara a finales de este año. Así que supone un alivio y veremos también cuál es la postura, como bien decías, de la OPEP y sus socios, que hace pocas semanas, cuando los precios estaban aumentando tan fuertemente, incluso se planteaban reducir o incrementar, ¿no?, de nuevo, mejor dicho, la producción de cara al próximo año para tampoco tensionar tanto el mercado, y ahora que vuelve a acercarse a esos niveles de 80 dólares, veremos, ¿no?, cuál es su planteamiento en la próxima reunión de productores. Pues Joaquín Robles, desde XTB, como siempre, un placer tenerte. Muchísimas gracias.